ocurrió hace unos pocos meses, antes de las primarias. Y aquí tuvimos un debate entre integrantes de la oposición, porque el tema ya se perfilaba que iba a ser la oposición cuando estaba claro que el oficialismo tenía resuelto su problema, quién iba a ser la candidata y demás. Participaron el doctor López Murphy, Adrián Pérez, Eduardo Amadeo, y en un momento se generó este diálogo. Por favor. Yo, en todas las intervenciones que he tenido en los últimos meses, he llamado a evitar la fragmentación de la oposición. En mi caso, por las afinidades que yo tengo, he pedido que el acuerdo cívico y social, que con tanta energía supo ser en el 2009 una alternativa, haga el esfuerzo de reunificarse. Y yo trabajo para que eso sea posible. A mí me parece que esa es una forma muy práctica de resolver la fragmentación y construir una alternativa que ha demostrado afinidad y que para mí es el camino de generar una oferta a la sociedad que permita lidiar con las demandas de la sociedad, pero que también ofrezca una alternativa de gobernabilidad. Esa es la contribución que he tendido a buscar que hagamos y he tratado de que el eje no se ponga en las candidaturas, sino se ponga primero en la unidad. Ese es el punto esencial. Segundo, en la narrativa, es decir, la explicación que le damos a la sociedad, y tercero, en el programa. Después vendrán los candidatos. Bueno, los hechos le dieron la razón en cuanto a que si no se lograba eso, la oposición iba a ser arrasada. Desgraciadamente. ¿Le sorprende que no se haya entendido algo que parecía tan obvio por parte de gente de la política con la cual usted puede hablar y que uno dice, bueno, transitan y caminan la realidad todos los días? Usted recuerde la virulencia del debate ese día, fue frente a usted. Recuerde también que en ese momento se me decía que yo tenía temor al gobierno y a la fuerza de la candidatura de la Presidente. Y yo lo que decía es, no subestimemos. No subestimemos porque estamos frente a un proyecto hegemónico muy pesado que nos va a costar muchísimo si no entendemos la robustez que tiene ese proceso. Sí, me acuerdo que creo que fue Adrián Pérez que dijo esto es un gobierno desquiciado, que se viene... Claro, que se cae solo. Bueno, pero vio las consecuencias de eso. Yo creo, desgraciadamente, que como ocurrió en alguna otra oportunidad, acerté. Y creo que fue un problema de método. O sea, usted tenía una circunstancia internacional muy favorable. Al gobierno en control de todos los elementos del poder. En control de buena parte de los medios de difusión. Con características inescrupulosas. O sea, no es un gobierno que se va a ceñir a límites. Va a hacer lo que tenga que hacer para ganar. En esas condiciones me pareció un suicidio que la oposición se fragmentara, y lo dije en un debate cuando había tiempo. Eso fue hace muchos meses. Sí. Ahora, porque hay una corresponsabilidad de la oposición en esta situación, porque mucha gente que a lo mejor no tiene una afinidad con el gobierno muy claro, cuando ve lo de enfrente dice, bueno, el gobierno gobierna, mal, bien y demás. Ese era el argumento ahí. Correcto. A la gobernabilidad, Nelson, la gobernabilidad. Un votante compra dos cosas, ¿no? Compra prosperidad y compra gobernabilidad. Nos puede parecer mal, nos puede parecer, si usted quiere, prosaico, pero es la verdad del votante medio. Entonces eso hay que prestarle atención. Uno ve a veces la oposición peleándose por la nada cuando no tienen posibilidad de ganar y dice, ¿qué serían si fueran gobierno, no? Bueno, justamente, si usted recuerda ese tape, va a ser famoso. Si usted lo pasa completo, fue una discusión de alto ribete. El programa, la narrativa, la unidad, después la candidatura. ¿Cómo fue el proceso? La candidatura primero... ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue eso así? ¿Por qué la oposición no ha logrado? Yo creo que hubo dos problemas. Uno, lo que fue crucial para mí fue un error de diagnóstico sobre la fortaleza relativa del gobierno. Había mucha gente, yo diría casi hasta el día de las primarias, que subestimaba la fuerza del oficialismo. ¿Pero y dónde viven entonces? Porque uno ve quien transita la política y analiza la política tiene idea de cómo están las cosas, más o menos. Bueno, porque a veces hay como una actitud de querer que el mundo sea como uno quiere que sea.
Es decir, eso no le pasa solamente al gobierno, le pasa a los opositores. Yo pagué costos muy grandes por sostener esas posiciones. Acuérdese usted que en ese debate parecía idiota. O sea, yo estaba dispuesto a hacer la unidad sin ser muy demandante en los que iban a ser nuestros camaradas de ruta, con una gran latitud en materia programática, casi tratando de que fuera lo que se pudiera, pero porque mi alternativa era que esta gente se quedara 4 años más y se consolidara un poder hegemónico, va a ser muy difícil de enfrentar. O sea, yo veía riesgos reales. Creo que esa visión y ese diagnóstico de que el gobierno estaba en una grave crisis, yo he escuchado decir a los líderes de la oposición, se están derrumbando. No era verdad. No era verdad, era un diagnóstico equivocado sobre la situación económica, sobre la viabilidad de lo que estaban llevando adelante y además sobre, yo diría, una subestimación muy grande sobre la propia Presidente. Creo que eso fue un error inmenso que se cometió. En ese caso, lamentablemente debo decir, yo no lo subestimaba a nadie. No la subestimaba primero a ella. Yo creo que ella ha cubierto, ella es una candidata más poderosa, mucho más poderosa de lo que era el expresidente. Creo que aprovechó las circunstancias de una manera muy habilidosa. Y tercero, usó sobre todo la falta de percepción de su fortaleza por parte de sus adversarios. Y los que percibíamos el problema no encontrábamos oídos receptivos. Claro, ahora, además no se ha escuchado por parte de la oposición, usted ve la campaña, ninguna propuesta de nada. Digo, usted que conoce a muchos de esas personas y seguramente habló con ellos, ¿esto es producto de que no tienen nada? No, yo creo que el shock de la primaria abierta, de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, el resultado electoral actuó en una forma que dejó casi grogui a la oposición. Yo creo que hay un programa alternativo, hay una visión alternativa, hay un mundo alternativo al que nos ofrecen los Kirchner. Hay una sociedad que puede ser abierta, que puede ser competitiva, que puede ser respetuosa de las reglas, que puede ser transparente, que puede ser decente, que puede estar con un espacio de crecimiento para la Argentina enorme. Ahora, yo veo ese programa factible, no lo veo irrealizable, lo veo perfectamente defendible y ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de que ese mensaje fuera escuchado. Yo no sé si le ganábamos, le voy a confesar, aunque hubiéramos hecho todo lo que hubiera correspondido y todo lo que yo tenía en mi cabeza, no sé si le hubiéramos ganado. Pero le puedo asegurar que hubiéramos tenido una campaña estremecedora. O sea, hubiéramos tenido el riesgo de la alternancia. Eso es lo que es importante. A veces usted puede ganar, a veces no puede ganar, pero usted tiene que poner potencialmente el riesgo. No, por lo menos puede generar una situación de equilibrio, que esto es un tema que nosotros venimos marcando y que no tiene que ver, algunos se enojan conmigo cuando lo digo, no tiene que ver con que sea de este gobierno, uno lo dice para cualquier gobierno. Cuando un gobierno tiene la suma del poder público, sea radical, peronista, socialista, es malo. Este es un tema muy fuerte. Ahora, ¿usted cómo vivió todo este minué de que Alfonsín un día estaba con Birner, el otro día con de Narváez, Rodríguez un día estaba con el otro día estaba con fulano de tal? ¿Cómo lo vivió? Bueno, yo creo que eso fue mal pensado. Fue mal pensado porque lo que se tuvo mal pensado fue que se pusieron las candidaturas ahí en el tape está muy claro. Se pusieron las candidaturas delante de todo. Lo que usted tiene que poner delante de todo es construir una narrativa. ¿Cuál era la narrativa? Evitar la consumación de un gobierno hegemónico. Como diría Fernando Enrique Cardoso, cuando Fernando Enrique Cardoso decía más de 2 periodos ya es monarquía. Y ese era el riesgo objetivo que había. Entonces, había que construir una alternativa muy amplia, con reglas muy precisas, que fueran: aseguremos la división de poderes, aseguremos el federalismo, aseguremos la libertad de prensa, aseguremos el respeto de la legalidad y construyamos una propuesta al país sensata, prudente, razonable. El país tiene circunstancias muy favorables, las ha tenido todos estos años. Es verdad que hace
algunos meses no son tan favorables, pero siguen siendo muy propicias para el país. Entonces era posible formular una oferta alternativa, constructiva, prudente, sensata. Digo, eso creo yo que hubiera sido muy fecundo para ¿A usted el nuestra sociedad. 50% que puede llegar a ser más de la presidenta lo sorprendió? No, yo esperaba un resultado electoral muy importante. Debo decirle que esperaba un poquito menos porque creí que en las localidades rurales iba a tener una performance menos Exitosa. Eso yo creí, pero las encuestas, y yo las miro con mucho cuidado, daban 46, 47, no daban 51, pero daban 46, sí, claro. 47, estaba ahí. Además, cuando usted tiene un gobierno que disfruta de una circunstancia económica muy favorable, el presidente Clinton inventó un famoso apotegma que fue el economía estúpido. Es decir, cuando las economías son favorables, acá, en Estados Unidos, en Europa, es difícil vencer al oficialismo. Es difícil. No imposible, pero es muy difícil. En el Reino Unido, que es una de las democracias más extensas en duración, había una expresión que decía el feeling good factor. O sea, cuando usted se siente bien, cuando usted siente la prosperidad, es difícil. Por eso requiere mucha lucidez plantear una alternativa. Pero creo que hubiera habido más competencia, hubiera habido una oferta más balanceada, hubiera habido más control y balance. En última instancia, más importante que la propia democracia, es decir, la propia elección y legitimidad de origen del gobierno, es la República. Claro, es decir, es el Estado de Derecho, el respeto a las minorías, el debido proceso, la libertad de opinión. Esos valores están sobre el número. Correcto. Ahora, dos preguntas finales. Primero, usted ya se había alejado del radicalismo, pero hacia su hechura. ¿Cómo vive el radicalismo, de seguir así, va camino a su destrucción como Partido Nacional? ¿Cómo lo vive? Bueno, yo creo que es muy vital que el país tenga una alternativa. En general, la alternativa a la oferta, si usted quiere, corporativa, que siempre hizo el peronismo, basado en la sociedad intermedia, era el Partido de los Ciudadanos. Eso fue construido básicamente sobre ese énfasis que Balbín durante muchos años hizo sobre las instituciones, o sea, el partido de las instituciones. Yo creo que eso le generaba un balance al país. Y yo lamento que ese balance no esté hoy. Hay muchas explicaciones de por qué nos fraccionamos, y yo estoy consciente de por qué tomé las decisiones que tomé, pero creo que el país necesita una fuerza de balance, de compensación, y una fuerza con un fuerte énfasis institucional. La Argentina tiene una gran debilidad institucional. Yo sé que hoy parece ridículo hablar de instituciones y hablar de decencia, pero el país necesita énfasis en valores y énfasis en instituciones. Ambas cosas no nos van a dañar el crecimiento económico, al revés, lo van a hacer perdurable. Si tenemos buenos valores y si tenemos buenas instituciones, el crecimiento económico se fortalece. Mi impresión es que viene un fin de ciclo de muchos líderes que van a terminar. Esta elección los va a poner frente al fin de sus carreras políticas. ¿Usted lo ve así o no? Seguramente va a haber una demanda hasta de cambio generacional y es natural que la haya. Y es sano que todos contribuyamos a que en ese debate de ideas y en esa actitud generosa surjan nuevas expresiones políticas que permitan devolverle al país esa vivacidad que es un proceso electoral competitivo. Un proceso electoral, yo le comentaba fuera de cámara, yo vengo de Estados Unidos y veo, es una competencia electoral dramática. Y falta más de un año para la elección. Y usted ve todos los días debates. ¿Cuántos debates vio usted, Nelson? No. Acá. Yo competí por la ciudad de Buenos Aires. No hubo prácticamente debate. Es decir, más aún, se rehuía el debate como un atributo. Estamos muy enfermos.
O sea, esa idea de Menem de que el que deja la silla vacía es porque es el ganador, le hace muy mal a la democracia. En los países avanzados, en nuestros vecinos, nadie deja la silla vacía. Esos han sido malos ejemplos. Mire hoy lo que está ocurriendo. No, por supuesto. Usted tiene uno de los programas de opinión más importantes del país. No hay ningún debate. Exactamente. No hay ningún debate. Oiga, usted me va a decir que a usted no le encantaría Pero por supuesto. moderar ese debate. Sin duda. Y hay culpas en todos, porque también el que está delante, sea donde fuere, nunca acepta el debate. Bueno, eso porque norma. eso es una actitud. Yo le citaba el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es una actitud. Sí, claro. Es una negación. Es hacer virtud de lo que es un defecto gravísimo, que es negarse a someter nuestras candidaturas a ese contraste tan fuerte que es un candidato opositor. Imagínese, sin duda. yo soy muy agresivo en los debates, pero no lo soy por gusto. No, por supuesto, eso, lo obviamente. soy porque hace a la esencia de un proceso transparente. Negar esa circunstancia lo único que hace es degradarnos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted logra? Logra que el sistema sea plutocrático. A ver quién tiene más plata para gastar. Bueno, eso es uno de los desafíos que viene. Queríamos hablar con usted de este tema a la luz de lo que han sido los hechos. Yo he sido muy crítico cuando López Murphy fue ministro de Economía, pero reconozco en él un hombre republicano que siempre ha aceptado el debate de la crítica. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por supuesto, cuando habla de debate, reconozco que Macri dio un debate, ¿sí? Uno solo. En general esto no se da. Tenemos un problema de cultura política muy fuerte. Y repito, y hemos hecho hincapié en esto, la oposición es enormemente responsable del desequilibrio político que se ha generado en el país. La oposición ha hecho una campaña desastrosa y tendrá que cargar con la responsabilidad de no haberle ofrecido a la ciudadanía ninguna alternativa creíble. Esta es parte de la realidad, que como siempre es la única verdad. Ya venimos con el tema de las villas y los sin techo.